¿Cómo se puede adorar tanto a alguien sin perder la cordura? ¿Es posible salir inmune de este tipo de pasiones? Beatriz Rivas, la escritora, mi invitada, mujer extraordinaria, que nos hace el favor de venir hoy. Son 4 personajes realmente destacados, destacables, y además fue muy chistoso porque cuando yo me entero de estas historias de amor, lo primero que dije, ¿sabe? Yo quiero hacer personajes de carne y hueso, y a la hora que investigo me doy cuenta que las esposas fueron las primeras en poner los cuernos a ellos. Estas relaciones, pues muy a la francesa. O sea, a la hora que leí todo esto, dije, a ver, no puedo no escribir una novela de estas 2 historias de amor. Mi ambición sería morir por usted. Anne Pinjot descubre a Juliette Drouet, amante durante 50 años de Victor Hugo, en un retrato al óleo que cuelga de uno de sus museos favoritos, la casa del gran escritor. A partir de ese momento, se obsesiona con su historia de amor y la convierte en una cómplice del pasado, pues ella misma está viviendo una situación similar. De familia conservadora, Pinjot se enamora profundamente de un hombre inteligente y ambicioso y casado. Nunca se van a imaginar. François Mitterrand, quien fue presidente de Francia 14 años. Construida con maestría en 2 planos narrativos, Anne y Juliette cuentan su pasado, en las sombras, como las eternas amantes imprescindibles de 2 hombres poderosos que nunca quisieron divorciarse de sus esposas. ¿Cómo se puede adorar tanto a alguien sin perder la cordura? ¿Es posible salir inmune de este tipo de pasiones? Beatriz Rivas, la escritora, mi invitada, mujer extraordinaria, que nos hace el favor de venir hoy, nos va a explicar todo esto de su libro que acaba de sacar, Voces en la sombra. Qué bonita portada, Beatriz. ¿Verdad? Me encantó. Me gustó. Tiene un aire de la Sheinbaum, Ay. de Titina, nada más. O sea, please. Le faltó un poco la cola de caballo. Me acabas de echar a perder mi novela. No es cierto, pero está chingón. Oye, Beatriz, dime una cosa. ¿Es real la historia? Absolutamente. O sea, son las historias de 2 parejas. Víctor Hugo, el gran escritor, nada más y nada menos, que tuvo una relación de 50 años con Juliette Drouet, que fue su amante. Él tenía una esposa que se llamaba Adèle y se enamora de Juliette Drouet, que era actriz, bastante mala, por cierto, casado. Tuvieron una relación de 50 años. Y por otro lado, la otra pareja de la novela es François Mitterrand con Anne Pinjot. François también casado con Daniel. Daniel fue muy famoso en México porque vino a apoyar a su comandante Marcos. Era una mujer que luchaba mucho por los derechos humanos, muy comprometida, de izquierdas, o sea, una mujer, la verdad, muy valiosa. Pero yo no sabía pues, toda esta historia, pero realmente François Mitterrand, con quien vivía, no en el Palacio del Elíseo, porque pues tampoco era tal, es con su amante. Él conoció a una niña, pues tenía 19 años, que se llama, porque sigue viva, Anne Pinjot. Se enamora de ella. Él le llevaba 27 años. Él era un año menor que su papá, jugaba golf con el papá de Anne. La conoce Anne, una mujer de familia conservadora, de provincia, de derechas, aristocrática. Se enamoran y viven una relación hasta que él se muere. Entonces, cuando me entero de estas 2 historias, de 2 grandes hombres, porque la verdad es que yo no conocía mucho de ellos, pero después de haber escrito esta novela, acabé enamorada de los 2. ¿Serio? Maravillosos los 2, ¿eh? De verdad. A mí nunca me cayó bien Mitterrand. Hijo, tenía una cara dura, fea, seca. Bueno, yo justo cuando conocí la historia dije, ¿qué le veía a François Mitterrand? Exacto. Después de haber leí más de 35 libros de biografías, cartas, diarios, etcétera, de estos hombres, dije, wow, eran hombres extraordinarios, eran hombres con mucha voluntad, que luchaban muchísimo, hombres pues muy inteligentes, muy cultos, muy sensibles, muy enamoradizos. Escribían los 2, es muy chistoso. François Mitterrand
quería ser escritor y Víctor Hugo quería ser político. No te creo. François Mitterrand escribía, no sabes las cartas. O sea, a mí me escriben una carta de esas, una, y al minuto siguiente caigo muerta a los pies del sujeto. De veras, hombres, además, como amantes del buen vivir, les encantaba caminar por París, amantes de su país, muy comprometidos con los derechos humanos, amantes del buen vino, de la buena comida, de la buena música, grandes lectores, hombres muy seductores. Sí. Entonces, cuando empecé a investigar, dije, tengo que contar estas historias, porque son 4 personajes realmente destacados, destacables, y además fue muy chistoso, porque cuando yo me entero de estas historias de amor, lo primero que dije, ¿sabe? Yo quiero hacer personajes de carne y hueso y no quiero aparte que haya víctimas en mi novela. Y las víctimas naturales serían las esposas. Entonces dije, yo no quiero hacer esposas víctimas. Y a la hora que investigo me doy cuenta que las esposas fueron las primeras en poner los cuernos a ellos. Adèle Fouché, la esposa de Víctor Hugo, casi recién casado, se enamora del mejor amigo de Víctor Hugo. Enamorarse. Enamorarse. Y esa es Adèle. Y Daniel Mitterrand, se enamora de su profesor de gimnasia. Y tiene una relación como de 10, 12, 15 años. Casados. De hecho, casados. O sea, de hecho, pero aparte eso es Francia. Cuando Mitterrand llegaba, Mitterrand solo iba los domingos a visitar a su familia porque ella tenía una relación con Anne Panjot. Llegaba a su casa a visitarlos y de repente llegaba a las 8 de la mañana, feliz porque lo habían elegido diputado, entraba a su casa, tocaba la puerta de la recámara y llegaba a la recámara de su esposa, que estaba con su amante, entonces se sentaba en la cama con el periódico y les decía, vean, me acaban de elegir diputado. Y ahí estaban su esposa y con su amante. De hecho, el amante se convierte incluso en su chofer, en su guarura. Era el que llevaba a los hijos a la escuela. Estas relaciones, pues muy a la francesa. Entonces, a la hora que leí todo esto, dije, a ver, no puedo no escribir una novela de estas 2 historias de amor de personajes que a mí se me hacen, la verdad, extraordinarios. Pero a ver, son 2 historias, son 2 personajes diferentes, otros tiempos, no en el mismo momento. Sí. ¿Qué vino primero? ¿La idea? O sea, alguien te dijo, comiendo antes de decirte pásame la sal, te dijeron, oye, ¿ya supiste lo de Mitterrand y su novia, etcétera? No. ¿Cómo le encontraste? La verdad fue un poco mágico porque yo me fui de viaje, de turismo normal, yo no iba buscando historias, me fui a París y uno de mis museos favoritos, porque a mí me gustan los museos chiquitos, sí, es la casa de Víctor Hugo que está en la Place de Bosch. Entonces ahí voy normal al museo, entro, no es la primera vez que iba, y lo digo no por presumir de que he ido muchas veces, sino porque ya había estado antes y nunca había visto ese cuadro. Entonces entro al museo y en una de las habitaciones veo un retrato al óleo de una mujer que seguramente ese retrato ya estaba colgado, no sé por qué, nunca lo había visto. Y a la hora que la veo de lejos dije, wow, es una mujer ya mayor que tiene una mirada de derrota, de desencanto, no sé, como de tristeza y de melancolía, que dije, ¿quién es? Y realmente fue como un imán, eso que así que llegas como de caricatura, así de, no te puedes fijar más que en ese retrato. Y me acerqué y dije, seguramente es la esposa de Víctor Hugo, pues estamos en su casa. Y resulta que no es la esposa de Víctor Hugo, decía Juliette Drouet. Dije, pues quién sea quién sea. Pero dije, bueno, ya no pasa nada. Y empiezo a ver otras cosas en el museo. Había una fotografía en blanco y negro de una mesa muy grande como de caoba, y decía, en esta mesa del comedor de Juliette Drouet, Víctor Hugo escribió Los Miserables. Y así empiezo a ver el nombre, así como te aparece el nombre por todos lados. Entonces dije, aquí hay un personaje. Y eso que iba de vacaciones, yo decía, yo no quiero pensar en mi profesión. Bajo corriendo a la librería y le digo al señorito, oiga, ¿tiene algo de Juliette Drouet? Y me dice, pues claro. Me empieza a sacar libros y los compro, eran como 3 o 4, y me doy cuenta pues que había sido la amante de Víctor Hugo durante 50 años, pero bueno, no pasó de ahí, dije, ok, ya. A los 2 días, en el mismo viaje, voy a una librería a comprar libros, y en la mesa de novedades había un libro que se llama El Último Secreto. Nada más el nombre me llamó la atención, pues lo compré. Lo compré y lo metí en mi maleta, no creas que ni sabía de qué se trataba. Y regresando a México como a los 2 meses, que dije, pues ya me toca leerlo,
me doy cuenta que el libro es de la última amante de François Mitterrand. Entonces de pronto digo, a ver, voy a un viaje, en 2 días de diferencia me encuentro a 2 historias de amores prohibidos, en París, de 2 hombres extraordinarios, pues me late que tengo que escribir de este tema. Yo no sabía nada, yo sabía de François Mitterrand nada, pues que había sido presidente socialista durante 14 años, punto. Tú eras bastante más joven que yo en esa época. Bueno, Bueno, siempre. sí, creo Pero sí, Mitterrand tenía peso y su esposa también. Sí, claro. Lo que dijiste con lo del comandante Marcos, parecía ya la guerrillera. Claro, La líder guerrillera. y vino varias veces, Sí, y no solo a sí. México, a Nicaragua, a El Salvador. O sea, fue una mujer muy comprometida que luchó realmente durante mucho tiempo por los derechos humanos. Ahora, en esa época ya seguía con novios la esposa. Cuando François Mitterrand es presidente ya no, pero sí duró con él como 12, 15 años. Entonces, sí son historias que, obviamente, en cuanto leí el libro de François Mitterrand, su última amante, me acordé de una foto que seguramente te vas a acordar. Cuando muere François Mitterrand en el 96, en todos los medios sale una foto de su ataúd porque le hicieron un funeral de Estado. Claro. Incluso Helmut Kohl lloró en el funeral. Entonces se ve su ataúd con la bandera francesa y atrás Daniel, la esposa, con sus 2 hijos, y al lado la amante con su hija, porque François Mitterrand tuvo una hija escondida con esa amante. Ahí estaban los 5 en filita detrás del ataúd. Y a la hora que me acordé de esa foto, dije, es una gran historia. Entonces lo que hice fue unir las 2 historias en esta novela. Y lo único, porque todo es real, lo único que sí es ficción en la novela es que cuando yo dije cómo uno las 2 historias, porque son 100 años o un poquito más de diferencia, Sí. pongo a Anne Panjot, la amante de Mitterrand, joven, digamos que a los 20, 22 años, que va a la casa de Víctor Hugo, al museo, ve la foto de Juliette y se obsesiona con la historia de esta mujer. ¿Por qué? Porque ella está viviendo una historia similar. Está viviendo una historia en que está enamorada, muy enamorada de un hombre importante, un hombre casado y un hombre que ya le dijo, nunca jamás me voy a divorciar. Porque tanto Víctor Hugo como François Mitterrand dijeron, a ver, olvídate, yo jamás me voy a divorciar. Entonces Juliette se obsesiona con esa historia, un poco porque se identifica con esa historia y porque además no quiere vivir lo mismo. Eso sí es ficción. Yo no tengo idea si Anne Panjot ha ido a la casa de Víctor Hugo, no tengo idea si conoce la historia, pero lo hice para que a través de la mirada de Anne, o sea, la amante de Mitterrand, conozcamos la historia de Juliette y de Víctor Ok, Hugo. vamos a hacer un poco de tiempo. Fuiste a París, fuiste a casa de Víctor Hugo, oíste algo de Mitterrand, toma la bombón, compra los libros. Viaje feliz, contenta, no lees nada, te vale madres todo y ya llegaste a Regreso. México. Ahí empiezas a decir, probablemente puedo hacer un libro. Desde que vi la foto de Juliette, dije, Ajá. yo quiero escribir de esta mujer. Ok, O sea, desde que la vi, sin saber quién era, fue tal, o sea, me atrajo, me sedujo tanto esa mirada y esa cara, que dije, ella podría ser un personaje de mi novela antes de saber quién era. Pero cuando además empiezan a dar las coincidencias de Mitterrand, de que es la amante de Víctor Hugo, etcétera, llegó un momento en que dije, no puedo no escribir sobre estas 2 mujeres y sus relaciones. ok, vamos a seguir manejando tiempos. Ya llegaste a México, el 1 de enero llegaste para manejar tiempos. ¿Cuántas investigaciones, qué tipo de investigaciones hiciste antes de llegar a tu computadora a hacer hola? Hijo, pues, ¿Cómo es el proceso? Mira, de entrada, de Juliette me compré, digamos, 3, 4 libros en la librería del museo. Sí. Tenía lo de Mitterrand, nada más eso. Lo primero que hice cuando dije, tengo que escribir, fue empezar a pedir libros por internet que me empezaron a llegar. Los iba leyendo, los iba subrayando. Yo mi investigación siempre la hago a mano. Pongo el libro ya subrayado y voy pasando por temas todo lo que me parece importante de los libros. Entonces, digamos, de que empecé la investigación a que terminé el libro pasó como 1 año,
3 meses, más o menos. Tu diablito no te empezaba a joder, ya no seas huevón, escribe. Ah, no, obvio. Sí. O sea, por ejemplo, de pronto leo que Víctor Hugo es uno de los principales personajes franceses que lucha contra la pena de muerte. De hecho, escribe libros contra la pena de muerte. Él de muy joven vio que guillotinaron a una persona enfrente y fue tal la impresión que dijo, esto no puede ser que pase. Entonces lleva muchos años luchando contra la pena de muerte. Y de pronto en otro libro me encuentro que ¿quién es el que quita la pena de muerte en Francia? ¿Quién es el que lo prohíbe? François Mitterrand. O sea, son esas casualidades que dije, en ese momento me llegaban las escenas. Sí. Entonces corrí a la computadora y escribo una escena en que está, porque justo la novela todo el tiempo estoy mezclando los dos tiempos. Se despierta Anne Panjot, la amante de Mitterrand, en 1981, abre el periódico y ve François Mitterrand quita la pena de muerte en Francia. Ella ya sabía que iba a pasar porque ya eran amantes, obviamente, y entonces empieza a alegrarse y a pensar qué hubiera pasado si Víctor Hugo y Juliette hubieran leído eso en su momento. Y en ese momento, en la novela, nos vamos al pasado y nos vamos a todas las luchas de Víctor Hugo por la pena de muerte. Entonces, claro, a la hora que vas leyendo, te empiezan a llegar las voces de tus personajes. Qué entretenido. O sea, todo el tiempo hay unión entre las dos historias. Voy hilando las dos historias de acuerdo al tema. Por ejemplo, hay otra escena en que va Juliette Drouet a ver el estreno de la obra Los Miserables en teatro a París, que pues esto es real, o sea, se estrena, y está viendo la obra y está diciendo, ¿cómo puede ser que de una obra maestra pues haya personajes cantando y bailando? Y en ese momento nos vamos a la época de Víctor Hugo, cuando termina la obra, que la termina en el exilio. Pero no eran Nuestros Miserables la que estaban viendo, la que vimos tú y yo en Broadway. Sí. O sea, ya estabas en los 2000. Se estrena no en el 80 y 90 y algo, no me acuerdo, ahí está, en el libro están las fechas, sí. Pero cuando estrenan la obra en Francia, que está Anne, va a ver la obra, nos vamos en la novela al pasado, el día que Víctor Hugo termina la obra, él está en el exilio, él se tiene que exiliar porque Napoleón III lo persigue, se va a vivir a una isla que es inglesa, y entonces sale la escena de Víctor Hugo terminando Los Miserables. Entonces, todo el tiempo en la novela vamos del presente al pasado, bueno, del presente, digamos, de la época de Mitterrand, sí, al pasado de acuerdo a los temas, porque hay muchos temas que los unen, es impresionante. Por ejemplo, hay muchas coincidencias. Víctor Hugo toda su vida dijo que era ridículo que Europa no fuera una Unión Europea. Claro. O sea, pero ya desde entonces yo no lo sabía. O sea, él decía, tendríamos que tener una moneda única, no debería haber fronteras, tendría que haber libre circulación. Toda su vida luchó por eso. Estamos hablando de 1800. ¿Quién es el que firma el Tratado de Maastricht, que es la entrada de Francia a la Unión Europea? François Mitterrand. O sea, es impresionante. Yo nada sabía de esto, porque mucha gente cree que yo lo vi y dije, los voy a poner juntos. No, todo lo fui descubriendo. Voy a rascar un poco. Bueno, Agatha Christie siempre escribió de Poirot, el 80%. El de James Bond, Agatha Christie, Inspector Poirot, 90%. Ian Fleming. Sir Ian Fleming, James Bond. Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. La señora de ¿cómo se llama? El de los niños. Harry Potter. Harry Potter. 11 libros de Harry Potter. Sí hay especialidad de escritoras, porque tu marido ha escrito siempre política. Saca este nuevo libro que es humor negro muy divertido. ¿Se puede dar el lujo los escritores de cambiar de estilo de historias? Yo creo que sí. Yo creo que no es fácil porque sí es cierto que los lectores se acostumbran a recibir algo de un escritor, de un actor, de un cineasta, de un pintor, y cuando llegas, por ejemplo, a una exposición que tú estás esperando paisajes y de pronto hay algo abstracto, y dices, espérame tantito. Y puede ser que no tengas éxito, pero es que yo creo que los escritores, bueno, por lo menos en mi caso,
yo escribo lo que me nace, digamos que vi un personaje y dijo, tengo que escribir de él, y no sé si va a tener buena recepción, sí, no sé si va a o en alguna historia, pero no sé si va a tener buena recepción o no. No, pues nadie. Entonces, y no pienso en eso. Ahora, por otro lado, cuando uno normalmente escribe de algo, o sea, siempre, no sé, de las flores, es porque hay algo que te llama la atención de las flores. Entonces, yo en mi carrera de escritora, pues sí tengo muchas mujeres que son las protagonistas, que son mujeres pues muy destacadas en algo. O sea, una de mis novelas, por ejemplo, también es Dios se fue de viaje. Me pasó casi lo mismo que con esta novela. Igual en París. Pero qué buen título. Dios se fue de viaje. Llego, iba caminando y veo la Biblioteca Nacional de Francia y digo, no puede ser que siendo escritora no la conozca. Entro a conocerla y hay una sala de exposiciones en la entrada y la exposición era Madame du Châtelet, Mujer de las Luces. Yo no tenía ni idea quién era. Entro a la exposición y me doy cuenta que es la primera científica francesa en la época de Voltaire, amante de Voltaire, ella casada con un general, una mujer, o sea, traduce a Newton, una mujer de veras, yo creo que tenía un IQ de 160, 170, sí, una científica realmente destacada, física, química, entra a un concurso de ciencia en Francia y queda en segundo lugar. Obvio tiene que entrar con nombre de hombre, porque en esa época las mujeres no estudiaban. Entonces, a la hora que voy viendo la exposición, sus trabajos, sus cuadros sobre ella, porque obviamente no había fotografía, todos sus tratados, sus instrumentos de medición, dije, tengo que escribir de ella. O sea, no puedo no escribir de una mujer científica que además fue amante de Voltaire, que tiene una historia. Está casada con un general, que el general iba a hacer la guerra, regresaba a su casa, que estaba como a media hora de París en un castillo, y llegaba a convivir con ella y con Voltaire, que era el amante. Y después se enamora ella de un poeta. Y entonces de pronto llega el marido de viaje y conviven el marido, Madame du Châtelet, Voltaire, y el nuevo amante, que era un poeta 10 años más joven que ella. O sea, unas historias que hice saber cómo puede ser posible que siendo escritora no las escribas. O sea, me ganan las historias y me ganan los personajes. O en otra ocasión, mi marido estaba escribiendo su autobiografía y estábamos otra vez en París, que fue el mismo viaje de o sea, me pasó algo muy parecido. Y me dice, oye, me acompañas a ver una exposición que se llama La Maleta Mexicana, que es de la Guerra Civil Española. Y dije, ahí vamos. Llegamos al museo, él se mete a comprar los boletos y yo entro al patio central y veo una fotografía igual, o sea, de una mujer, está así foto en blanco y negro. Yo vi su cara y dije, no sé quién es, tengo que escribir sobre ella. Resulta que es Gerda Taro, la primera mujer fotoreportera que murió cubriendo una guerra, aplastada por un tanque republicano en la Guerra Civil Española. Wow. Amante de Robert Capa, este gran fotógrafo de guerra. Entonces, a mí yo creo que me gana lo visual. Yo llego a un lugar y veo un personaje o escucho una historia y digo, tengo que escribir de esta historia. O sea, no, me gana... Ahorita ya sabes qué quieres hacer. A ver, perdón, ¿cuándo terminaste de Voces en la Sombra? La novela salió en octubre. Octubre. En octubre del año pasado. ¿Y la terminaste por agosto? La terminé en mayo. Ok. O sea, hay un proceso largo, que si el diseño... De mayo a hoy, ya sabes que vas a escribir y empezaste. De hecho, estoy escribiendo 2 libros al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy mal de la cabeza. Ok. Estoy escribiendo un libro que son conversaciones noveladas de grandes personajes de la historia. Esto empezó porque estoy tomando una maestría en Historia del Pensamiento y uno de mis trabajos resulta que se me ocurrió, porque pues es que al novelista le viaja, sí, sí, como que en vez de hacer cosas que tendría que hacer, el trabajo puse a conversar a Virgilio y a Cicerón en un café de Prado Norte hoy en día. Entonces llega Virgilio de jeans rotos y un tatuaje en latín con su frase más famosa en el brazo, y Cicerón sí llega vestido de tuit, y empiezan a discutir de lo que es el humanismo. Y lo que dicen es real, o sea, lo que dicen, me eché no sé cuántos libros de cada uno para hacer una conversación de 12 páginas. Y de pronto dije, ¿y si hago un libro de puras conversaciones entre personajes históricos, pero de tal manera que estén noveladas, que si el cafecito, para que la gente sepa de una manera más ágil y más fresca y más divertida, por lo menos tengan un acercamiento a estos personajes? Entonces yo llevo como 7 conversaciones
o sea, entre 8 y 15 cuartillas a lo mucho, noveladas, o sea, ricas, que te puedes tomar un cafecito. Eso me gusta mucho lo que estás diciendo. Eso me están quedando, la verdad. Fíjate que a mí un día sí te voy a copiar esa idea. No sé si es entre políticos, futbolistas, gente famosa, no sé. Pero me gusta lo que estás diciendo, está padre. Es que está bien porque, Bien o sea, padre. de repente dices, a ver, voy a leer un libro de Cicerón para saber qué flojera. Qué hueva, sí. En cambio, ves a dos personajes que dizque conversando. Hay otro por ejemplo, ahorita está el último que dices de Baltasar Gracián, que yo no sabía, empieza a echarse un monólogo divertido. Entonces son light en el sentido de que son accesibles, los puedes leer ¿Cómo se llama el pinche fácilmente. libro? Yo lo tomé en la Ibero. ¿El Criticón? No, es que hay otro. muchos de Baltasar Gracián. Sí. No era el Criticón. Bueno, pues no sé. No sé. Pero es una manera de hacer a los personajes humanos, reales, El accesibles, y aprendes en 15 páginas por lo menos lo esencial de cada uno, de lo más importante de su ¿Y cuánto pensamiento. tiempo llevas escribiendo este libro? Desde que acabé o sea, yo acabo un libro y al día siguiente ya estoy escribiendo el que sigue. ¿Por qué? Pues porque o sea, tengo tantas ideas que ya, o sea, de hecho tengo más ideas que esas. Tengo que escoger porque tenía otras. Tengo otro personaje que vive en San Miguel Allende, que es una fotógrafa neoyorquina maravillosa, pero tienes que escoger. Claro. ¿Y el segundo libro? El segundo libro es una historia de amor. Empieza con la muerte de un amante y todo lo que vive la mujer que se queda sin ese amante, porque hay una carga de culpa. No quiero decir más porque el chiste es que le vean hasta el final por qué se siente tan culpable ella. ¿Y eso es cuando los mandas a la imprenta? Pues lo que pasa es que o sea, de uno quiero hacer como 20 conversaciones y llevo 6 o 7, y de la otra novela, que va a ser una novela muy cortita, llevo como 70 cuartillas y quiero llegar por lo menos a 120. Claro, vas a la mitad. Entonces, pues ahí voy. ¿Cine te apasiona? Me encanta. Sí te apasiona. De hecho, me gusta tanto que yo, gran parte de mis escenas de las novelas, primero las veo como una escena de cine. Y aparte es que yo doy talleres de creación literaria. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnas, hay más mujeres, pero bueno, también hay hombres, digo, a ver, esta escena, yo nada más los estoy escuchando, pero no los estoy viendo. Digo, a ver, tú haz de cuenta que eres un director y estás dirigiendo esa escena. ¿Qué le dirías a tus personajes? O sea, ya sabemos lo que están diciendo, ahí está el Parlamento, pero ¿se van a poner así? ¿Van a apretar la mandíbula porque están enojados, los puños? O sea, ¿cómo actúan? Porque eso habla, claro. Eso habla de lo que están sintiendo por adentro, si Claro. están enojados, tristes, tú no digas, entró triste, ponlo triste, arrastra los pies, la mirada hacia abajo. Entonces, No contesta. el cine me gusta mucho porque es muy útil para hacer escenas en literatura, muy útil. Sí, es mágico el cine. A mí el cine me encanta. Es mágico. O sea, de hecho yo en televisión, yo prendo la televisión y lo único que veo son películas. No veo nada más que películas. Sí. Y me fascina y aprendo mucho. Bueno, yo deportes. No, yo la verdad no, yo solo películas. Me imagino. Y sí le paro y a veces tomo notas de cómo hacer que cada escena se va encadenando, cómo estás en una escena y estás escuchando lo que viene de la otra. O sea, estás, no sé, en una escena en exterior, en una isla, pero ya estás escuchando un vals y enseguida ya estás adentro del Salón de los Espejos de Versalles, por ejemplo. Claro. O sea, todo eso es muy útil también para hacer literatura. Está padre, está padre. ¿Piensas escribir alguna vez un guión para cine si te invitan? ¿O no sabes Me cómo? encantaría. Pues mira, yo estudié comunicación. Claro. Yo creo que tendría que irme a los manuales pero creo que sí tengo mucha idea de cómo hacer. Es que es un lenguaje diferente. Sí, es un lenguaje muy diferente. Gary, yo iba a dirigir mi película. Digo, que es muy chistoso. Yo estudié, igual que tú, comunicación, pero no estudié cine per se cine, pero sí estudié las clases de cine. Es que en comunicación es un poco una embarrada de todo, sí, muy 17 general. materias, imagínate. Sí, sí, era muy general. Y el cine me llevó, además de mi papá y lo que quieras, yo he dirigido más de 1000 comerciales. Sí. O sea, que no me venga mi hijo con la mamada de que tienes que leer
algo del cat, Save the Cat. Ah, Save the Cat. ¿Por qué? Porque ahí te explica cómo tienes que hacer un guión. Y Gary te explica cómo se escriben los guiones. Cada estilo tiene una regla. El humor tiene X cosa. claro. Los madrazos. El melodrama, Sí. la comedia. Pero todas tienen un común denominador. Si en el minuto y medio la gente no está agarrado del asiento, se para y se va. Dice, Pero es esta lo película va a ser una mierda. Pero es lo mismo en literatura. Yo siempre le digo a mis alumnos, a ver, si en la primera página, o sea, un lector Tienes igual razón. te da, o sea, la primera página Tienes es razón. esencial. Claro. Y puede ser que si no los logras atrapar, te dan unas 10, 20 páginas más, pero si no, cierran el libro. Sí. Y Sí, igual es hasta lo tiran cierto. a la basura o lo regalan. Es O sea, cierto. la primera frase tiene que ser clave. Si no los agarras en la primera frase, híjole, ya está difícil que los... Por eso es tan importante el cine para la literatura. Yo siempre les digo, muchas veces digo, vean series, también las series. Sí. Vean cómo... Por la continuidad. O sea, vean... Capítulo O por sea, pero no se capítulo. vayan por la trama. Analicen qué hace en la serie para que tú cuando acaba un capítulo digas, no puedo no ver el siguiente. Y te dan las 4 de la mañana. Y dices, bueno, ya el último hora. Bueno, eso mismo les digo, pásalo al Sí, libro. ¿Cómo sí. le haces para que capítulo 1, o sea, ya llevas la mitad del libro y no lo quieres Tienes dejar? razón. Y te vas al baño y te llevas el libro. Y te vas de viaje y te llevas el libro. ¿Qué géneros se venden más mundialmente? Mm. ¿Madrazos, acción, espías o amor? Híjole. O sea, lo que más se vende es novela antes que cuento y poesía. Sí, La poesía se vende sí. muy poco. La verdad no sé, ¿eh? No sé qué se venda más. Yo creo que también es Yo por tampoco. épocas. De repente hay que sí, cosas de vampiros, de repente se da mucho por la novela policíaca y los thrillers. Pues cuando Harry Potter se puso mucho de moda este género así como mágico, no Sí, tengo, salieron 4,000 películas. no, la verdad no sé bien, pero yo creo que uno escribe lo que quieres escribir. O sea, es bien difícil, bueno, por lo menos para mí. Yo creo que hay autores que dicen, a ver, ¿qué está de moda? Entonces voy a escribir una novela, ahora voy a escribir policíaca. Ahora está de moda Sí, el amor. exacto. A Para mí- la taquilla. A mí los temas me llegan, como te he dicho, así de repente en museos, por ejemplo, Viento Amargo, que es Napoleón Bonaparte en Santa Elena y una historia con una amiga de 14 años, me llegó viendo una serie de la BBC de Londres sobre Napoleón Bonaparte. En uno de los capítulos sale durante 2 minutos nada más esta niña que se llama Miss Betsy Balcom, que esto es real. Napoleón tuvo una relación como de 2 años, relación de amistad, no hay nada más, con una niña de 14 años. Napoleón ya viejo, a punto de morirse, derrotado. Yo cuando vi esto dije, a ver, ¿de qué podían haber platicado Napoleón? Claro, con la chavita. Con una niña. Claro. Y de eso se trata la novela. Claro, claro. Entonces, más que pensar, ay, ¿qué es lo que está leyendo la gente ahora y cuál es la moda? Pues escribo de lo que digo, no puedo no escribir de esta historia. Otra pregunta. ¿Tienes escritor o escritora favorita? Híjole, es muy chistoso, pero cuando me preguntan eso, les digo, más que escritores favoritos, lo que tengo son libros favoritos. ¿O qué libros? A mí los 2 libros que más me han marcado, porque son los que me hicieron decidir ser escritora, es Rayuela de Cortázar y La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Buenísimo. Pero, por ejemplo, El último encuentro de Sándor Márai también es un libro, Ese no es de lo esos leí. libros que leo recurrentemente. Otra, ahí sí es escritor, es chistoso, Amélie Nothomb, que es una escritora belga, pero que vive en Francia, que escribe en francés, y vivió muchos años en Japón. Todos los años saca una novela, todos, y siempre sale ella en la portada. Ella escribe, no hace más que escribir, está medio, se encierra en su casa y escribe 2 o 3 novelas al año, y de esas decide cuál publica. Entonces, todos los años publica una novela. ¿Y las otras 2 no No, la ahí las deja en su cajón. Ya al año siguiente igual escribe otras 2 o 3 y publica solo una. A mí se me hace una gran escritora. Ahora, Marguerite Yourcenar, es que tengo 1000. pues muchas. ¿Mexicanas? Hijo, mexicanas hay muchas. Por ejemplo, Rosa Beltrán se me hace una gran escritora. Miriam Moscón es una gran poeta. Sí. Sandra Fried, que aparte es muy amiga mía, bueno, Rosa y Miriam también, se ha especializado sin querer un poco en mujeres extraordinarias. Entonces, escribió sobre Tina Modotti, sobre Olin, se me fue ¿cómo se llama esta mujer?
ahorita, bueno, Nahui Olin, iba a decir Olin Yolis, si no invento. Nahui Olin, Guadalupe Amor. O sea, he escogido mujeres mexicanas, aunque empezó con mujeres que no eran mexicanas, mujeres mexicanas extraordinarias. Ahorita está escribiendo un libro de la pintora María Izquierdo que le está quedando de maravilla. Pues es que hay muchas, ahora, Guillermo Arriaga. También. Creativísimo. Me encanta. Muy creativo, Memo. Siento que es un gran escritor. No hay duda que lo es. Sí. No, pues es que tenemos mucha hay imaginación. muchos. O sea, tendría que traer mi lista. Rulfo, muy bueno. Bueno, hablando muy de... bueno. Sí, Rulfo. Y escribió 2 libros, ¿eh? Juan Rulfo, pues 2. El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Y se acabó. No sabía. Y Barguengoitia también era un gran escritor. Sí, tenía mucho humor. Bueno, dime, ya hablamos de tus libros, ya hablamos de lo que te gusta. Además, si no fueras escritora, ¿qué te hubiera gustado ser? 2 cosas. Okay. Lo que pasa es que no tuve. Me hubiera encantado ser cantante de rock. Estilo Cher, por ejemplo. Así de, padrísimo. Digo, ya quisiera tener cuerpo de Cher, ¿verdad? Pues porque no tengo la voz. O sea, tengo voz. En mi escuela iba en el coro, pero pues así porque soy entonadita, pero así que digas un vozarrón, para nada. Y además yo quiero que hubiera acabado un poco perdida en el alcohol. Y actriz. Fíjate. Me encantaría. Y te escondes en el libro. Qué chistoso. Sí, son las... Ahora, cuando estaba en la prepa quería hacer 1000 cosas. De hecho, estudié área 2, que es químico-biológica, porque quería yo ser neuróloga. A mí el cerebro me parece fascinante. Es magia. Me parece fascinante. O sea, yo siento que los hombres somos casi pura química. Entonces, esa parte Yo digo que sí. O sea, investigar el cerebro se me hace fascinante. Pero pues en la carrera de medicina me encanta. Hubiera estudiado también filosofía y letras. No, Pero mira, ahorita que hablas del cerebro, deberías estudiar un poco toda la mecánica del cerebro, porque igual y te salió una novela de ciencia ficción que no has escrito así, ciencia ficción. A mí la ciencia ficción no crees que no es mi género favorito, pero una novela que tuviera que ver con el cerebro sí me gusta. O sea, de hecho en mi novela, ya no sé en cuál, no sé si es la anterior, pero en Lo que no he dicho, uno de los personajes es una neuróloga, una neurocirujana, de hecho. A ver, ya terminaste el libro, ya lo leíste solita, ya te encantó. ¿Se lo enseñas a tu marido, al editor y a tus 3 primas o a nadie? El libro lo trabajo en un taller. Yo doy talleres de creación literaria, pero tengo uno en el que yo no soy la maestra, que somos un grupo de amigas, todas escritoras ya muy publicadas. Desde hace como 25 años nos reunimos todos los miércoles. A ese taller llevo mi novela. Entonces, ahí es donde veo las reacciones. De repente me dicen, esto no es verosímil, este personaje hay que trabajarlo. Todas hacemos lo mismo. Cuando mi novela lleva unas 100 páginas, porque aparte es muy raro, siempre escribo el principio y el final, siempre. Y después la voy rellenando. O sea que yo, cuando tengo 100 páginas, ya tiene principio y final. Sí. Le falta relleno, pero ya digamos que te puedes dar una gran idea. Esas 100 páginas... Ya tienes el caparazón. Se las enseñó a mi editor, que murió, caray. Se murió hace 2 años, 2 años y medio. Pero normalmente me iba con Ramón siempre a una cantina, unos whiskitos. Ya le había mandado mi novela, entonces llegaba con esas 100 páginas y me decía... me encanta o no me encanta, esto le hace falta. Entonces, ya la continuación ya tenía yo como su punto de vista. Pero siempre le decía, a ver, Ramón, dime cuándo te la tengo que entregar, porque yo soy un desastre. Al revés de mi marido, que es hiperdisciplinado, yo soy 0 disciplinado. Entonces, si yo solita no me pongo una fecha, solita entre comillas, no la hago, o sea, no la termino. Entonces le decía, Ramón, dime si quiero que salga para la FIL Guadalajara, ¿qué día te la tengo que entregar? Me decía, pues tal día. Entonces, ya una vez que lo apunto en mi agenda, me comprometo conmigo, porque finalmente el editor le da igual si se lo entrego 2 años después. Claro. Entonces, ya en ese momento empiezo a trabajar más para que mi novela de 100 páginas se convierta en una novela de 250, 280 páginas. Ya se acabó el programa. No sé si quieres agregar algo. Pues nada más darte las gracias, decir que lean Voces en la Sombra. Sí,
Está en Sanborns y en todas partes. En todos lados. Ya se agotó, ya se está saliendo, o creo que ya salió la primera reimpresión, pero si no la encuentran, avísenme, porque sí se ha vendido muy bien. Qué maravilla. ¿Y en Amazon y eso también? En todo, sí. Okay. En todas las plataformas, en ebook, la pueden pedir a Gandhi, la pueden pedir a Amazon, la pueden pedir a Penguin Random House, tiene su propia tienda y te la mandan a tu casa. Está padre. Bueno, pues aquí está, Voces en la Sombra, Beatriz Rivas, Alfaguara. Te quiero mucho. Igualmente, muchas gracias. Y querida familia Atypical, sigan viendo Atypical. Recuerden que mañana lunes arrancamos a las 9 con ¿Por qué? Con Pedro Ferriz, José Rubinstein, Sarita, Dulce, Luis Berman y yo. Y luego tenemos el noticiero con Jesús Martín Mendoza y Mario Di Constanzo. Luego tenemos Comiendo y tenemos una programación gigantesca. Beatriz, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Y un beso y a toda la familia. Muchas, muchas gracias.